y voy a presentarles a Ramiro Albreu, nuestro próximo orador. Él es economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador del proyecto global The Future of Work in the Global South, y es el investigador principal del área de desarrollo económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, o sea, CIPEC, investigador asociado del Centro de Estudios y Estado-Sociedad y del Commitment to Equity Institute en Tulane University en Estados Unidos. Adelante, Ramiro, todo tuyo. Bueno, gracias, Luciana, perdón, gracias, Matías. Voy a retomar varias cosas que dijo Juan, también desde una perspectiva de un poco outsider, pero me parece que lo más interesante que yo saco de lo que decía Juan y que voy a usar en la presentación es que tenemos que recordar que las tecnologías no operan en el vacío, son construcciones y decisiones nuestras. O sea, la máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella, como dice. Vamos a actualizar eso a las personas, ¿no? Para que no quede el hombre. Pero quiero decir, se trata de fenómenos sociales. A veces nos olvidamos parece que va a caer una máquina y nos va a decir, tenés que usar esto. No. O sea, estas son construcciones sociales. Entonces, cómo decidimos qué usar y cómo lo usamos es enteramente nuestra decisión. Y no viene dado por una máquina o por un determinismo. Entonces creo que en ese punto, me parece que sobre eso que un poco estaba siempre alrededor de lo que Juan estaba contando, de ética por diseño, de las decisiones sobre qué sistemas usamos, cómo usamos los datos, cómo evaluamos lo que usamos, somos nosotros los que hacemos eso. Entonces, primera cuestión, ¿no? Para darle el lugar correcto a la tecnología en un proceso de cambio como el que Juan contó y que yo ahora voy a seguir un poco más. Yo voy a contarles sobre ética, pero es un poco distinto de pensar en los sesgos que pueden tener el uso de tal o cual dato, y es un poco más general, va un poco a discutir cuál es el rol de las personas en este proceso, ¿no? Siguiendo con lo que dije recién. ¿Dónde tenemos que ubicarnos? ¿Dónde nosotros tenemos que encontrar nuestro rol en esa complementariedad nueva con las máquinas? ¿Dónde es importante que tomemos decisiones éticas en el proceso de utilizar algún sistema? Y no decir como la máquina lo dijo, la máquina lo dijo. Ese tipo de circunstancias, de momentos dentro del uso de una tecnología, me parece que es donde las personas tienen que encontrar ese lugar. Entonces, voy a ser un poco provocativo con lo que digo acá, porque como verán, la presentación dice la Ehrum's Law, que de alguna manera es la ley de Moore a la inversa, ¿no? La ley de Moore, ustedes saben que es la capacidad que tenemos de ir aumentando nuestra capacidad de nuevo de computabilidad cada 2 años, de duplicarla, y que da una idea de progreso en general. Yo quiero simplemente alertar sobre cómo podemos direccionar ese cambio y qué pasa, y los casos donde no funciona, y donde no funciona es porque el problema es nuestro, no de la tecnología. Entonces, más o menos es lo que le voy a tratar de contar con algunos datos y alguna evidencia aplicada. Entonces, bueno, empiezo. Primera cuestión sobre si estamos o no viviendo una revolución. Yo creo que es difícil pensar que no. O sea, cuando uno mira, imagínense hace 15 años ahora, todo lo que hacemos, cómo está mediado por plataformas, cómo estamos representados a través de un conjunto de datos que interactúan entre sí. Digo, eso no existía. Teníamos TICs, teníamos automatización en varios segmentos de las ramas de actividad económica y demás, pero lo que estamos viviendo en los últimos 10, 15 años es totalmente fuera de la norma y en algún sentido va a cambiar todo. Ahí yo puse una frase vieja, pero que representa qué pasa cuando la tecnología genera un cambio social, ¿no? Que todo lo que hacemos es distinto. Cómo trabajamos, pero también qué pasa con el arte, qué pasa con los modales, qué pasa con la política. Todo es redefinido. Y estamos viviendo exactamente eso. Ahora, ¿qué son los sistemas de IA? Voy a detenerme en algunas cosas que dijo Juan.
esto es importante, primero, sistemas de IA, como ya dije antes, pero no son máquinas o no es una tecnología, es un sistema que tiene pilares, y uno de los pilares claves son las personas, son sistemas. Acá no hay que pensar como un conjunto de datos o como un conjunto de máquinas. Son 3 pilares que necesitan interactuar entre sí. Por un lado está lo digital puramente, que son dispositivos, pero también son los algoritmos que Juan mencionaba, que hay, como él bien dijo, hay mucha discusión sobre qué pasa si usamos caja negra o no. Si usamos caja negra, ¿quién lo va a explicar? ¿Tenemos todos que conocer cómo decide una máquina? Son todas discusiones que están dentro de la pata que dice dispositivo digital. Después está la pata de la derecha arriba que dice datos, que por supuesto que yo creo que el timing de lo que estamos viendo tiene que ver con la cantidad de datos que estamos generando y cómo nosotros somos un conjunto de huellas digitales. Ahí la discusión va también con cosas que dijo Juan, refería a que los datos, no hay datos crudos, no existe tal cosa como un dato crudo. Todo dato es una instantánea en un proceso cultural o social, ¿no? Entonces, no podemos evaluarlo igual a un dato A que un dato B. Tenemos que trabajar en higienizar los datos, en chequear las bases de datos, en chequear los flujos de información de los datos para ver si son comparables. Hay mucho ahí que se está trabajando. Por supuesto, eso tiene que ver también con los sesgos que contábamos antes, cómo interactúan con los algoritmos y demás. Y después está la parte de abajo que yo me quiero concentrar un poco más, que son las personas. Los sistemas de IA, digo, es obvio lo que voy a decir, pero funcionan si hay personas, funcionan si hay gente que críticamente decide primero establecer dónde vas a implementar un sistema de IA y dónde no. Segundo, va a realizar una selección de dispositivos digitales y algoritmos para correr. Tercero, va a mirar los datos que hay dando vueltas y va a empezar a cruzarlos para ver cómo y cuándo los usa. Cuarto, va a evaluar si el sistema funciona o no. Cuando le aprieta el botón dice no le creo al sistema. O sea, todas esas preguntas son clave y nos bajan un poco el rol que tiene IA como tecnología y termina siendo una cosa, como todas las cosas que usamos, como la silla que yo estoy sentado. O sea, en definitiva es eso, ¿no? Entonces, este sistema de 3 pilares es lo que conocemos como sistemas de IA. Fíjense que, ¿qué hacen estos sistemas? Lo que hacen es crear básicamente máquinas predictivas, ¿no? O sea, hasta ahí llega el sistema de sistemas, son máquinas predictivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que completa información donde no hay información. O sea, listo, hasta acá llega. No es que IA es devs, no es un robot dominando el mundo. Son sistemas predictivos, ¿no? Completa información faltante. Eso quiere decir 2 cosas. Por un lado, realizan una mejor lectura del pasado, ¿no? O sea, compilan datos de lo que existe, de lo que generó una huella digital y con eso toma decisiones. Y por otro lado, devuelve futuros, pero futuros no muy alejados del pasado. Acá, esto va a ser importante para lo que voy a decir en un rato. Los sistemas de IA son máquinas predictivas, por tanto, no van a devolver algo muy distinto de lo que existe. Va a mirar mejor lo que existe, va a hacer interactuar mejor piezas del pasado, de conjuntos de datos, pero no va a devolver un futuro muy alejado de ese pasado. Tiene una inercia, ¿no? IA, por definición, porque es lo que hace como máquina predictiva. Una predicción, ustedes saben que no puede operar en un contexto de incertidumbre, operar en un entorno de riesgo. Y el riesgo quiere decir que el pasado se repite, al menos estocásticamente, ¿no? O sea que ya vayan entendiendo, cuando hable de innovación, acá vamos a tener un problema. ¿Cuánto puedes innovar con un sistema que opera en un entorno de riesgo? Entonces, bueno, ese es el punto que me voy a detener en un rato. Pero esto es IA. Ahora, hay un montón de usos de IA. Nosotros le decimos que IA es una tecnología de propósito general. Como siempre los economistas ponemos frases aburridas para cosas interesantes, pero acá quiere decir que son las tecnologías que, primero, que pueden aparecer en distintos lugares, ¿no? Que se parece, pero en realidad aparece en medicina, aparece en industria manufacturera, aparece en el agro, la misma tecnología.
Segundo, que tiene mucho para ganar. Empezás con un esquema y el esquema lo mejora, cambia, aprende, ¿no? Y empieza a ser mucho mejor del esquema inicial. Y tercero, y esta es la parte donde IA se hace más interesante para nosotros, son inventos que permiten inventar. De alguna manera, son tecnologías que obligan a repensar todo lo que hacemos, ¿no? Hay obstáculos que ya no están, y entonces tenemos que parar y decir, ¿cómo hago todo distinto? Bueno, no hay muchas tecnologías que hagan eso, pero IA es una de esas tecnologías. Por eso a veces se lo llama esto la cuarta revolución industrial, ¿no? Porque hubo 3 antes, digamos así, la máquina a vapor, la electricidad, las TICs, y ahora viene IA. Quizás es un poco exagerado llamarlo así, pero yo tengo mis fichas puestas en eso, como una opinión. Ahora, cuando uno mira, en el caso de la medicina, por supuesto, hay muchas cosas predictivas, ¿no? Mantenernos sanos, pensar en enfermedades crónicas, cómo uno las va adelantando, cómo va viendo pequeños cambios que luego sabe que van a generar con alta probabilidad. Perdón, alguien me había muteado, no fui yo, creo. Entonces, por ejemplo, mantenernos sanos, por ejemplo, detección temprana a través de algún tipo de interacción entre cosas y tecnología o personas y tecnología de este estilo. Obviamente, donde yo creo que es la apuesta es en diagnóstico, esto es bastante, ustedes ya lo saben, pero digo, viendo el panorama general, acá es donde nosotros pifiamos mucho. O sea, nosotros, no somos muy malos detectando, digamos así, un falso positivo, o sea, o detectando, decir, tenés tal enfermedad y en realidad no la tenía, sino que se nos pasan muchas cosas, ¿no? Nuestro cerebro es anciano, es evolutivo, o sea, funciona para detectar ciertas cosas del entorno, no para acumular un conjunto de información y tomar decisiones. Y diagnosticar en un sentido es hacer eso, ¿no? Entonces, acá es donde yo creo que hay una, como ustedes lo saben, pero yo digo, si tengo que apostar hacia adelante, creo que en este punto es donde podemos revolucionar todo, no solo por mejorar diagnósticos existentes, sino por escalar en diagnóstico, por poder hacer económico, barato y estandarizable un montón de diagnósticos que hoy en día todavía se requiere cierta capacidad de acceso, ¿no? Entonces ahí creo que, por supuesto que en investigación y desarrollo, la posibilidad de hacer ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, perdón por la marca, pero de gemelos digitales, pero acá la capacidad de aumentar nuestra forma de ver las cosas, de reconocer patrones en la tecnología es muy grande, a través del uso de datos, a través de, un poco Juan decía antes, criticando la caja negra, pero muchos de mecanismos de detección de patrones y de imágenes que generan las cajas negras son mucho mejores que nuestra capacidad, ¿no? Por eso también se habla acá de una explosión cámbrica, un poco en términos de detección de patrones que está generando la IA. Bueno, parece que va todo para adelante, entonces uno dice, bueno, mirá, todo para arriba y esto es la ley de Moore, ¿no? Todo mejor, para la derecha y para arriba. Cada vez pasa el tiempo y estamos cada vez mejor. Y acá es donde yo quiero parar un poco la pelota y pensar un poco en si esto es cierto. Y lo que nosotros empezamos a encontrar, digo nosotros, los que vemos productividad, los que vemos si esto está cambiando las cosas de fondo, es que no es tan así. ¿Sí? O sea, focalizamos mucho en cómo avanza la tecnología y no se trata de ver tecnología, lo que estamos discutiendo, ¿no? Se trata de ver cómo cambiamos nuestros procesos, cómo mejoramos en el bienestar. Son dos cosas que pueden ir por carriles distintos y a veces se nos pierde esta imagen. Entonces, por ejemplo, si yo miro la economía agregada, miren este gráfico nomás. Ahí tienen investigadores que hay, todas las ramas que hacen ciencia y la productividad, ¿no? Sobre cuánto van generando. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos cada vez más gente, necesitamos en realidad para encontrar algo nuevo. Y esto es alarmante. Esto es alarmante. Mucha gente dice, ¿será que nos quedamos sin ideas? ¿Será que vamos a un mundo que no hay más ideas? Entonces hablamos mucho de tecnología, pero si no empezamos a innovar, ¿cómo vamos a resolver problemas que no están resueltos? Si no pensamos un poco fuera de lo establecido. Fíjense en medicina. Acá tiene los años, como se dice, ¿no? Los años de vida salvados por cada 100.000 personas
para ver cáncer, por ejemplo. Fíjense cómo las curvas en un momento empiezan a caer. Si uno mira publicaciones o ensayos y experimentos. Fíjense para enfermedades cardíacas o cardiovasculares, lo mismo. Entonces, acá hay un problema, acá hay una fricción. Las tecnologías están avanzando, están generando muchas ventajas en cosas que sabíamos y cosas que podemos instrumentar mejor, escalar más rápido, pero nos está costando hacer las millas que faltan, avanzar en millas que todavía no conocemos. Y ahí nos estamos quedando sin ideas. Entonces, uno puede decir, bueno, esto quizás es porque nada, porque no hay más ideas. Ahora, puede ser que la tecnología tenga algo que ver. Acá es donde quiero ser más provocativo en este punto, ¿no? Hay varios factores que nos dicen que sí, o que por lo menos que está relacionado. Primero, cuando uno implementa mal un sistema. O sea, si yo hago un sistema de IA, como decía Juan, che, me venden uno de afuera que está bárbaro, lo uso acá y no tengo ni datos ni infraestructura, difícilmente esto pueda generar una mejora en el proceso. Incluso te genera lo contrario. Si yo no pienso el flujo de datos, la calidad de los datos, cómo evalúo los datos, si tengo infraestructura para asegurar ese flujo, que no se pierda, que no se discontinúe y demás. Esto no es trivial para países como los nuestros. Y eso Juan no mencionó nada de eso, pero sabe mucho de ese tema. Segundo, el status quo de la especialización. Ustedes, como nosotros y como muchas ramas, trabajan especializándose. Ahora, si yo quiero mejorar el diagnóstico y juntar datos, en la etapa de diseño tengo que juntar a un montón de especialidades distintas para que me diseñen el sistema. Luego el diagnóstico tiene que empezar a clusterizar los datos que me genera ese sistema. Pero, ¿es posible el diálogo entre distintas especializaciones? ¿O cada uno se concentra más en resolver su pequeño ladrillo en este sistema? Entonces, si no logramos romper esos compartimentos estancos de especialización, no vamos a tener un sistema de IA que resuelva problemas nuevos. No lo vamos a tener. Tercero, el efecto de generación. ¿Qué pasa cuando yo digo, lo tiro que lo corra la tecnología? Tiro un proceso que lo corra la tecnología. ¿Cuánto aprendo yo como investigador? Hay muchos estudios de eso, habrán visto, de qué pasa cuando yo escribo una palabra versus no la escribo y dejo que me la complete un sistema predictivo. Una semana después yo me olvidé la palabra si dejo que el sistema predictivo lo complete. Si yo la escribí, no. No es trivial para cómo nosotros generamos innovación. Esto se llama efecto de generación en la literatura, ¿no? Yo dejo que la máquina y creo que la máquina lo hizo bien y me olvidé qué hizo la máquina. ¿Cómo puede ser? Yo haciendo un proceso de investigación y desarrollo, deje que la máquina tome estas decisiones. Y, por supuesto, el efecto complacencia, que creo que este es el peor, para mí, que es decir, la máquina decide, yo no me hago cargo. No, vos tenés que hacerte cargo. Piensen lo que hacen ustedes. Acá es donde entra la ética muy fuerte. Vos tenés que criticar a la máquina, vos tenés que usar a la máquina como un elemento de decisión. Pero no podés decir, yo no me hago cargo de la decisión porque lo decidió una máquina. Y más con lo que decía Juan, que son casi todas máquinas que nadie sabe ni cómo se decide, y muchas tienen secretos industriales por los cuales yo no puedo abrirla. Ni siquiera puedo pedir para abrirla hasta que no se bloquee ese secreto industrial. Entonces, este efecto me parece que es muy importante para ver cómo, no solo en la medicina, en la justicia, en muchas cosas, se delega la decisión cómodamente y la sociedad parece que ya no toma decisiones relevantes referidas a procesos que son intensivos en ética. Entonces, ahí es donde creo yo, en estos 4 temas, cada uno da para hablar un rato largo y no tengo tiempo, pero en cada uno de estos temas es donde hay que pensar por diseño, como decía Juan, antes de discutir datos, antes de discutir tecnología, hay que discutir estos 4 puntos. Entonces, cierro con esto nomás. El problema, no quiero exagerar, acá puse no es tecnológico. Yo diría no es solo, porque nosotros todavía nos falta mucho para digitalizar datos. Sí tenemos problemas tecnológicos. Dicho eso, no es el principal. El problema es nuestro como personas, cómo nos formamos. ¿Sí? Yo siempre digo esto, tenemos que dejar de ser robots. Ustedes saben, cuando apareció la palabra robot, es de una obra de teatro de la década del 20 del siglo pasado, y ahora lo usamos para decir una máquina que toma control. Y en realidad, la idea de Capek era que trabajamos en forma tan deshumanizada que somos indistinguibles de un artefacto. Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer.
Y parece que las máquinas nos llevan a ser todavía peores, ¿no? Hannah Fry, que es una persona que estudia algoritmos, decía que no se cruce la inteligencia artificial con la estupidez humana. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces acá hay que parar un poco. Y cierro nomás con esto, y es, cuando uno mira cómo funcionan los sistemas de IA, uno ya puede empezar a distinguir el nuevo contrato entre personas y máquinas para armar un sistema que funcione. Hay un montón de actividades que nos tocan a nosotros, que son muchas habilidades blandas, muchas no son blandas, pero tiene que ver con pensamiento crítico, con un montón de habilidades que hasta ahora parecía que no hay forma de enseñarlas, y ahora tenemos que meterla en la currícula, de alguna manera. Hay un montón de habilidades bien técnicas que tienen que ver con cómo uso la IA para amplificar lo que yo hago. Hay un montón de habilidades que tienen que ver con enseñarle a la máquina, explicar a la máquina, mantener a la máquina, criticar a la máquina, pagar a la máquina. Hay habilidades mixtas, pero también hay esto que decía antes, que Juan un poco también lo dijo, alguien tiene que tener una visión de conjunto acá. O sea, sobre qué está preguntando la máquina, por qué, qué partes de la máquina son frágiles, qué partes de la máquina pueden ser errores o sesgos de la máquina. Y por último, cosas que no tenemos que hacer. Ahí sí que hay que dejar todo y hay que pensar cómo hacemos, que el sistema lo haga. Obviamente, procesos iterativos, como decía antes, procesos predictivos una vez que resolví lo otro, ir corrigiendo algunas cosas y hacer transacciones que se pueden hacer en el mundo digital. Todo eso le va a tocar a la máquina, pero si no entendemos que en ese sistema, en estos sistemas, hay una parte clave que jugar para nosotros, como personas, como investigadores, como dueños de una clínica. O sea, estos sistemas no van a funcionar. La ley de Moore va a seguir para arriba, pero en términos de qué idea estamos generando y qué innovación estamos generando, vamos a seguir yendo para abajo. ¿Sí? Perdón que cierre así un poco negativo, pero bueno, termino por acá. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Espectacular. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos 5 minutitos. Si no, yo tengo una. Pero quiero dar el pie al auditorio. Bueno, mi pregunta es si hay mucha especulación sobre un próximo invierno en la inteligencia artificial. ¿Vos adherís a esta postura de que seguramente en los próximos años, digamos, esto lo ves como una antesala a ese invierno, o crees que no, que puede ser que haya como un repunte y esto siga creciendo? No, para mí, y retomo un poco lo que decía Juan, que es un practitioner en esto, digamos así, yo veo más... No, yo no creo que es un invierno. Lo que pasa es que hay una idea de que esto podía resolver todo, y ahí es donde tenemos que empezar a corregir. Ahora, IA puede cambiar escalar nuestra capacidad de diagnóstico a niveles que no conocíamos nunca. O sea, hay muchísimo para ganar hacia adelante, pero hay que entender que los sistemas de IA que utilizan algoritmos de distintas capas, como contaba Juan antes, que son los que nos permiten detectar mejor patrón, no sabemos qué hacen. Y entonces no podemos aplicarlos a cualquier lado, en cualquier contexto, y eso es lo que estamos aprendiendo de mala manera ahora. Entonces, quizás trabajar con Small Data, como decía Juan, quizás volver a la vieja IA de los comienzos, lógica simbólica, quizás hacer una mixtura, quizás decir, mirá, hay una parte que puedo tomar decisiones basadas en datos, pero hay otra parte que no. Y está bien decirlo. Tranquilo, no es todo un montón de datos que se tienen que cruzar. Hay partes que sirven para hacer entornos ricos en datos y parte de los procesos que no. Yo creo que yo no creo que estemos en un invierno, sino que estamos entrando a una fase más de realismo. A veces se le pedía a los sistemas de IA que terminen generando sentido común, y eso no lo van a tener nunca. Esto que decía Juan antes. O sea, IA no va a tener sentido común, hace otra cosa, no le pidas algo que no puede hacer. Quizás el sentido común es nuestro. Y entonces, yo me acuerdo muchas veces cuando a Hidalgo, que es un físico chileno, le decían, la máquina puede pensar, y él decía, la pregunta no es esa, la pregunta es si nosotros podemos pensar. Entonces, hay que ver bien qué nos toca a nosotros. IA va a tener un rol gigante, y cada vez tenemos más datos, y cada vez entendemos más dónde están los problemas.
Y podemos corregir sesgos, o sea, yo no veo un invierno, pero sí veo un baño de realidad que creo que puede explicar ese un poco sentimiento, ¿no?